Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buena tarde. Mi nombre es Héctor Oranday Cortés. Yo soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano y como parte de las actividades de la materia de programas de desarrollo humano nos piden elaborar una presentación acerca de un concepto muy importante como es el concepto del capital social. Entonces, en esta presentación trataré de dejar en manifiesto y explicar un poco más sobre el concepto de lo que es capital social. Vamos a hacer, a ver varios teóricos, varias personas que han contribuido al desarrollo de este concepto y vamos a ver algunos tipos de otro tipo de información que va a ser también de interés para que poder tener un panorama más claro y preciso sobre a qué se refiere cuando hablamos de capital social. Bien, ahorita, como comentaba, vamos a hablar del tema capital social. Vamos a ver varios puntos. Esta presentación consta de alrededor 16, 17 slides, con los cuales vamos a abordar diferentes temas, como lo que es concepto de capital social. Vamos a ver las teorías y teóricos de aquellos que han estudiado y aportado y desarrollado más este concepto de capital social. Vamos a ver también otros enfoques diferentes de lo que es el capital social, cómo el capital social y los diferentes tipos de capital social tienen relación o tienen impacto en la pobreza. Vamos a hablar también sobre el capital social y la cultura, cómo tienen su influencia e impacto en el desarrollo. Y vamos a finalizar con un resumen de puntos clave respecto a este concepto de capital social. Ok, el objetivo propiamente es explicar el concepto de capital social y sus tipos, sus diferentes tipos de capitales sociales que hay, analizar sus principales teóricos, quiénes fueron sus principales contribuyentes al desarrollo de este concepto, la parte también de enfoques, así como explorar su impacto que tiene en la pobreza, el desarrollo y políticas sociales. Ok, vamos a arrancar con lo que es la parte inicial, que es capital social. Nos dieron varias lecturas donde cada autor y cada lectura tenía su concepto muy en particular de lo que es el capital social. El concepto general que yo logro rescatar es cuando se refiere a es un recurso basado en la interacción social que genera beneficios personales, colectivos, económicos y sociales. Cuando hablamos de capital social, hablamos de grupos de personas. Para hacer un poco la distinción entre capital humano y capital humano se refiere a personas, conocimientos, competencias, habilidades que tienen las personas para conseguir objetivos personales. Y cuando hablamos de capital social, hablamos de grupos de personas. O sea, esa es una gran diferencia a acotar. Cuando hablamos de capital social, hablamos principalmente de redes de relaciones, redes de confianza, normas de cooperación, valores, creencias compartidos que tienen ciertos grupos, que todo eso en conjunto permite alcanzar objetivos comunes y mejora la calidad de vida de todo el grupo, de toda la sociedad. Vamos a imaginarnos que esto es como una red invisible que une a las personas, donde hay una cooperación mutua, un apoyo mutuo, hay información y el alcance de oportunidades. Bien, hay varios tipos de capital social. Vamos a identificar los principales. Se les llama capital social de unión, capital social de puente y capital social de escalera. ¿Cuál es el capital social de unión? Son aquellos que forman redes familiares y redes cercanas. Los que son tipo de capital social de puente son aquellos que generan conexiones con otros grupos sociales. O sea, que a través de un grupo tienen acceso a otras cámaras, a otros grupos sociales con los cuales pueden interactuar. Y el otro es el tipo de capital social de escalera, que son relaciones con instituciones y actores externos, es decir,
aquí es donde empieza a sentarse las bases en ese tipo de capital social de escalera, el tener interacción con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, no nada más del entorno social. O sea, dentro del entorno social hay otro tipo de interacciones con otros grupos, pero ya del tipo externo, y principalmente donde ya políticas públicas del Estado comienzan a tener impacto y relación en el desarrollo de estos grupos. Vamos a comenzar, son 4 teóricos los que vamos a ver muy brevemente cuál fue su aporte en cuanto y respecto al concepto de capital social. El primero es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu llamó capital social y tiene que ver con la desigualdad, porque aquí es donde este señor en los años 70 comienza a lo que es a desarrollar el concepto de capital social. Él lo vincula fuertemente al capital económico y al capital cultural, y su función principal es de producir estructuras de poder y desigualdad. Es decir, aquí ya al tener interacción con el capital, el capital económico, comienza a darse ciertas diferencias que puede haber en las diferentes clases sociales. Muy seguido de esto puede generar desigualdad y puede generar falta de equidad o inequidad. O sea, hay diferencias. Él decía que el capital social como un recurso permite la diferenciación entre diversas clases sociales. También destaca que el acceso a este capital social no es totalmente igualitario, ya que depende de la posición de cada individuo, qué posición tiene en cada una de las redes que forma parte. Entonces, en general y en resumen, esta persona, Pierre Bourdieu, él de una capital social lo ligaba fuertemente y que tenía mucha relación con el capital económico y el capital cultural, por lo cual genera desigualdad. El siguiente teórico se llama James Coleman, donde habla que el capital social él lo percibe como un recurso para la acción. Este señor en los años 80 desarrolla este concepto y define el capital social como un recurso productivo que facilita la acción colectiva y la cooperación dentro de la sociedad. Para esto identifica que hay 5 elementos que tienen que ver, 5 elementos o factores clave que tienen que ver en el desarrollo del concepto de capital social. ¿Cuáles son esos 5 factores clave? Las obligaciones, responsabilidades, expectativas que se tienen del grupo, que haya información compartida, normas y sanciones, o sea, disciplinas, reglas del juego efectivas para el manejo adecuado y el logro de objetivos de estos grupos, relaciones de autoridad y organizaciones intencionales. Su enfoque destaca principalmente la utilidad del capital social en el desarrollo de comunidades y organizaciones. El siguiente teórico, su nombre es Robert Putnam. Él define a la parte del capital social como algo de confianza y compromiso cívico. Tiene que ver aquí más con las cuestiones de conceptos de democracia y participación ciudadana. Su investigación demostró que aquellas regiones donde había mayor participación cívica y confianza entre sus ciudadanos contaban o existían instituciones más eficientes. O sea, había una correlación entre mayor cooperación, mayor participación cívica y mayor confianza de estos grupos, les aseguraba el contar con instituciones pues, más eficientes en la sociedad. Definió el capital social como la confianza y compromiso cívico que facilitan la cooperación y el bienestar social. Él clasificó más bien el capital social en 4 dimensiones. Les llamó formal e informal, capital social denso y tenue, capital social vuelto hacia adentro o vuelto hacia afuera, y capital vinculante o capital punteante, cada uno con características muy específicas.
El último de los teóricos que incluyo en esta parte, en esta presentación, se llama Mark Granovetter o Mark Granovetter. Él llamó lazos fuertes y lazos débiles. Encontró estas dos. Él definió en los 70s, definió esta parte de características principales, y había una distinción entre lazos fuertes y lazos débiles dentro de las redes sociales. Él se refería a los lazos fuertes como aquellas relaciones cercanas con familia, amigos íntimos que proporcionan apoyo emocional, y a los lazos débiles los relacionaba con conocidos, contactos distantes. Eran más útiles para la difusión de información y la generación de nuevas oportunidades en vez de proporcionar apoyo emocional. Su teoría ayuda a explicar cómo las redes pueden facilitar el acceso a recursos y tener acceso a oportunidades más allá del entorno inmediato de cada individuo. Hay más enfoques, hay otros conceptos referentes al capital social. Otros tipos de enfoques son el enfoque comunitario, el enfoque de redes y el enfoque institucional. En el enfoque comunitario vemos que las redes locales fortalecen la cohesión, o sea, se genera una cohesión fuerte, pero con la característica que no hay sin el apoyo externo no llegan a ser funcionales, o sea, no operan. El enfoque de redes se refiere a la importancia de conexiones externas, funciona más como una red de relaciones hacia afuera. Y en el enfoque institucional es donde se dan las políticas públicas del Estado, ya que el rol del Estado en la generación de capital social y es influenciado tanto por el entorno político y el entorno legal. Cómo los diferentes tipos de capital social tienen algún tipo de influencia o impacto con respecto a la pobreza. De acuerdo a los tres tipos que vimos de capital social, que mencionamos en una de los slides anteriores, mencionábamos que había tres tipos de capital social, que es el capital social de unión, el capital social de puente y el capital social escalera. Cuando hablábamos del capital social, social de unión, ¿qué impacto tiene con la pobreza? Este tipo de capital, su impacto con la pobreza es no apoya o no genera acciones que reduzcan los niveles de pobreza, simplemente mantiene un nivel de sobrevivencia o supervivencia. ¿Por qué? Porque facilita el apoyo mutuo en momentos de crisis, pero es limitado en su alcance. O sea, hay unas grandes redes de apoyo, de soporte, pero esto no quiere decir que va a generar impacto en la reducción de la pobreza. Más no así, tanto el capital social de puente como el capital social de escalera, estos sí tienden a asentar los fundamentos o los pilares para comenzar a tener un impacto y mejorar los niveles de la pobreza, y tiene facilitar el acceso a recursos externos como recursos del propio Estado. Dentro del mismo concepto, si los tipos de capital social tienen algún impacto con la pobreza, en lo que yo rescaté de las lecturas, habla de que los programas de reducción de la pobreza también pueden ser analizados como formas de capital social. O sea, se les reconoce como a los programas que tienen que ver para impactar o reducir la pobreza, también se les puede relacionar con lo que son formas de capital social, ya que están insertos en relaciones sociales y dependen de la calidad de las interacciones entre el Estado y la sociedad civil. Los programas también bien diseñados pueden fortalecer el capital social de escalera al conectar a las comunidades con instituciones gubernamentales y recursos externos. Como mencionaba en el slide anterior, el tener a través del Estado desarrolladas políticas públicas, eso hace tener acceso a que las comunidades tengan acceso a ese tipo de instituciones, de programas, y por consecuencia acceso también a los recursos que de ahí se emanen o se faciliten.
También, sin embargo, pueden generar dinámicas de dependencia o exclusión si no se consideran los factores estructurales que afectan a las comunidades pobres. Esto ayuda a combatir la pobreza, no los tres tipos de capital social. Ya vimos que el capital social, el que tiene el mayor impacto es la parte de escalera. El capital social y la cultura en el desarrollo. ¿Qué impacto tiene el capital social y la cultura en el desarrollo? Pues bien, en las lecturas identifiqué que se ha demostrado que las estrategias de desarrollo han mostrado diferencias significativas en lo referente a que generan grandes problemas de desigualdad o inequidad. A pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente y a la capacidad productiva, persisten enormes desigualdades, más visible en la parte de América Latina. En los países denominados países desarrollados, esto es menor, los niveles de desigualdad son diferentes, más no así los niveles de desigualdad en América Latina son graves. En nuestro país, en México, los niveles de desigualdad son altamente alarmantes, donde hay una gran brecha, hay una gran diferencia, una gran desigualdad, más impactada por la parte económica, y son las brechas cada vez más grandes, al menos en los últimos 20, 30 años, las desigualdades siguen creciendo, más no así, puede haber diferencias, puede haber avances en cuanto a cuestiones muy específicas como la pobreza, pero el punto medular de esto viene siendo los grandes y preocupantes niveles de desigualdad que se dan en países latinoamericanos, entre ellos nuestro país, México. Capital social también, capital social y la cultura como parte del desarrollo. De acuerdo al Banco Mundial, los diferentes tipos de capitales, así como mencionaba al principio, capital humano contra capital social, ¿cuál es la diferencia? Capital humano tiene que ver con las personas, conocimientos individuales, aptitudes, competencias, y el capital social tiene que ver con grupos. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, define que hay 4 tipos de capital esenciales para el desarrollo. O sea, en sí, el capital social per se es importante y puede impactar el desarrollo, como también puede impactar a la pobreza, pero no en su totalidad. O sea, tiene que haber más aristas, los cuales a través de un enfoque más integral y holístico pueden tener un impacto de mayor porcentaje y mayor número en cuanto al desarrollo. Por decir, el capital natural es uno de los que, de acuerdo al Banco de México, tienen tienen impacto importante en el desarrollo, como el capital natural, que son todos los recursos naturales que existen en un país, capital construido, que tiene que ver con los bienes de capital, o sea, empresas, infraestructura, recursos financieros, el capital humano, lo que tiene que ver con conocimiento, educación, salud, nutrición de la población, y el capital social, que es el tema que estamos abordando, donde habla que tienen que ver redes de confianza, normas de cooperación y valores compartidos. Estos 4 tipos de capital son los que reconoce el Banco Mundial. Dentro del mismo tema de capital social y cultura en el desarrollo, también vemos, leí en las lecturas que tuvimos para esta semana, leí que la cultura es un elemento esencial e importante del capital social. Se encuentra dentro del capital social este concepto y afecta e impacta al desarrollo en diferentes aristas, como cuáles tiene que ver la cultura, al ser parte del capital social, impacta a la ética empresarial y profesional, ya que influye en la productividad y equidad o busca una mejor igualdad económica. Aquí hago un paréntesis. Es todo un debate ético empresarial y ético, pues en la parte empresarial también social, donde el capitalismo ha demostrado a lo largo de muchos años que es capaz de generar riqueza, mas no así igualdad. Una gran falla del capitalismo y todas sus derivadas, como el neoliberalismo,
es la parte de la pobreza. No hemos podido erradicar la pobreza a nivel mundial y la desigualdad es cada vez más grande. La brecha entre las sociedades cada vez se hace más grande. También, ¿por qué la cultura es un elemento? ¿Cómo afecta la cultura al desarrollo también en múltiples dimensiones? Valores en la educación y medios de comunicación impactan a la cohesión social, genera un orden, genera un estándar en la sociedad. En cuanto a la identidad y autoestima en comunidades pobres, es reforzar la identidad cultural, fomenta la resiliencia. O sea, la resiliencia en términos de que cada vez nos hacemos más fuertes, más resilientes en el aspecto de asimilamos, nos impacta, asimilamos, crecemos y nos movemos, evolucionamos. En la parte de cultura y salud pública, las sociedades con mayor cohesión social tienen mejores indicadores de salud y longevidad. Esos son esto es como la cultura, al ser parte del capital social, cómo afecta al desarrollo en las sociedades. Ya para concluir vamos a ver la parte resúmenes. En final de cuentas, ¿cuáles son los puntos clave que yo rescaté de estas lecturas? Los puntos clave que yo rescaté es que el capital social es importante y es clave para el desarrollo y la reducción de la pobreza. No es lo único, pero sí es una parte importante dentro de las herramientas y de los modelos integrales y holísticos que hay que considerar para seguir teniendo un desarrollo y seguir teniendo mejores calidad de vida, disminuir la pobreza, disminuir las desigualdades que hay. También diferentes enfoques y casos muestran su impacto real, sí, a través de diferentes ejemplos se pueden ver cómo el capital social tiene su impacto también real en la mejora del desarrollo y la reducción de la pobreza, y es necesario fortalecer mediante políticas públicas y participación ciudadana, no nada más la ciudadana, también todos los integrantes de una sociedad. Entre mayor cohesión exista, mayor participación cívica, compromiso y mayor también desarrollo y mejores desarrollo de políticas públicas van a tener un mejor impacto en el desarrollo y la reducción de la pobreza. El capital social hace que las sociedades sean más participativas, más colaborativas, impulsa el desarrollo humano, genera mucha confianza y genera también mucho trabajo en equipo. Bueno, con esto termino, con esto concluyo la actividad que nos fue encomendada para esta semana. Traté de ser algo práctico, pero también algo muy concreto y directo en cuanto al concepto de capital social. Espero les haya sido de su agrado y pues bueno, que tengan una excelente tarde.